Martes 24 de septiembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en su santa presencia e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, les anuncio la palabra de Dios para este día. La primera lectura es tomada del libro de los Proverbios, capítulo 21, versos del 1 al 6 y del 10 al 13. El corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado, indigencia. Tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre, no será escuchado cuando grite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 118. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Instrúyeme en el camino de tus mandatos, meditaré tus maravillas. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Les anuncio el Evangelio del día de hoy, es tomado de San Lucas, capítulo 8, versos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra para este día. Gracias por hablarnos a lo profundo del corazón. Queridos hermanos, en la primera lectura, que es tomada del libro de los Proverbios, viene a traernos distintas enseñanzas. Son sentencias de un sabio y son las sentencias de la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Quisiera resaltar algunas de ellas. Dice el escritor sagrado: el hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Qué interesante esto de que es el Señor el que pesa los corazones. Es el Señor el que, a fin y al cabo de toda nuestra vida, va a pesar nuestras buenas acciones y se va a discernir lo que realmente hicimos bien y lo que hicimos mal.
Ustedes saben, queridos hermanos, que el juicio le corresponde solamente al Señor. Ni siquiera hay necesidad de que nos juzguemos a nosotros mismos, en el sentido de lo que ya hemos realizado, sino que vayamos analizando y pidiendo la gracia, la asistencia del Espíritu Santo para actuar siempre con sabiduría, para que de este modo nuestras acciones sean conforme al querer de Dios, y cuando nuestro corazón sea pesado por el Señor, entonces broten esos frutos buenos que Él quiere y espera cosechar en nosotros. También dice el escritor sagrado: el malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Queridos hermanos, el egoísmo, la indiferencia es lo que está matando al mundo, es lo que nos está dañando. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros poder ser generosos con los demás, apiadarnos del prójimo, de los necesitados, de aquellas personas que son más marginadas. Dice el escritor: el honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. A veces aquel que está viviendo en pecado aparentemente es feliz, pero cuando un hombre sabio, una persona que conoce de Dios, se fija, mira no las apariencias, sino la profundidad de las realidades y se da cuenta de cómo la desgracia del pecado toca la casa del malvado. Quizás cuando estamos en el mundo no sabemos distinguir una cosa y de la otra. Con que nos vaya bien en lo económico, en el trabajo, en lo social, ya eso es suficiente. Pero aquel que alcanza la sabiduría de Dios se da cuenta que esos son simples apariencias. Pero si el corazón no está lleno del amor de Dios, somos los más desgraciados del mundo entero. Y finalmente quisiera resaltar lo que dice el libro de los Proverbios: quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Hermanos, si hacemos la caridad, si hacemos el bien, nosotros llamaremos a Dios y Él nos responderá. Cuando nosotros hemos practicado la misericordia con los otros, alcanzaremos misericordia de parte de Dios. Qué importante es poder escuchar el clamor de los pobres para que luego nuestra voz, nuestro clamor, sea escuchado por el nombre poderoso de Dios, por el oído de Dios omnipotente y misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque entonces encontrarán misericordia, dice el Señor. Qué importante escuchar al pobre, al huérfano, a la viuda, al que sufre, al que no tiene lo necesario, porque de esa misma manera va a ser la recompensa para cada uno de nosotros. En el Evangelio del día de hoy se plantea la situación donde la madre y los hermanos de Jesús quieren entrar hasta donde Él se encuentra, pero como es tanto el tumulto no logran, entonces le llevan la razón a Jesús y le dicen: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y el Señor sorprende con una enseñanza maravillosa cuando dice: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra y la cumplen. Queridos hermanos, cuando el escritor sagrado hace referencia a que estos son realmente su familia, no está despreciando a su madre, no está despreciando a esta mujer tan honrada para nosotros los cristianos católicos, ya que cuando él dice que son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, está diciendo: mi madre es madre en todo el sentido de la palabra, porque ¿quién mejor que la Virgen María concibió la palabra, el verbo de Dios, primero en su corazón antes que en su vientre? ¿Y quién más que la Virgen María ha cumplido a cabalidad los preceptos y las palabras del Señor? Lo que hace Jesús es dar un elogio a su madre,
un elogio más profundo. No solamente es mi madre porque me dio a luz, porque me llevó en su vientre, es mi madre porque escuchó mi palabra. Y esto abre un abanico de posibilidades para todos nosotros. Y es que por gracia de Dios podemos ser familia de Jesús. Tú puedes ser hermano, hermana de Jesús si escuchas la palabra y la cumples. Si la pones en práctica, eres familia de Jesús. Qué bueno, qué título tan grande el que nos da el Señor si somos discípulos auténticos de su palabra. Pidámosle al Señor en este día que podamos ser caritativos y que podamos ser del grupo que escuchan y cumplen su palabra, que la llevan a la práctica. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un bendecido día en el amor de Dios.